Bueno, yo creo que Juan lo ha dicho todo y lo ha dicho muy bien. Yo solo me voy a presentar. Mi nombre es Ana Gracia Pérez, como ha dicho él. Soy investigadora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de Productos Vegetales. En la mesa me acompaña la doctora María Victoria Ruiz, que es investigadora del Departamento de Caracterización y Calidad. Yo creo que hablo en nombre de las dos cuando digo que estamos encantadas de estar aquí. Realmente da mucha alegría ver a tanta gente joven en este salón de actos, donde la media de edad es normalmente bastante más alta. Y también quiero no solo dar las gracias a los organizadores por habernos invitado a estar aquí, sino avisaros a vosotros, a los alumnos que venís de Estepa y de Los Corrales, que yo creo que vais a tener la suerte de participar en un evento de divulgación que está hecho con mucho sentido y con muy buena cabeza, porque vais a oír hablar de ciencia a la gente que está empezando en esa ciencia. Nunca nadie hablará con tanto entusiasmo de su trabajo de investigación como un estudiante predoctoral, como alguien que está trabajando, iniciándose en esa carrera investigadora. Así que estoy segura que vais a oír cosas que os van a interesar y sobre todo que vais a ver a personas que os van a impresionar por la pasión que ponen en su trabajo. Espero que os sintáis tan cómodos como para poder participar mucho y hacerles muchas preguntas, ¿vale? Pues yo creo que sin más empezamos. Tenemos 4 ponentes en esta sesión. Los ponentes van a tener un tiempo aproximado de 10 minutos para hacer su presentación. Nosotras vamos a intentar controlar ese tiempo para que todos vayamos un poco manteniendo la estructura que estaba prevista en la jornada. Y vosotros luego, después de cada intervención, tenéis un tiempo disponible para hacer preguntas, ¿vale? Pues sin más le paso la palabra a mi compañera María Victoria Ruiz. Buenos días, bienvenido al Instituto de la Grasa. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Y como les comentaba Ana, yo soy investigadora de este centro. Mi formación es química, pero investigación química aplicada. Yo me dedico dentro del instituto al procesamiento del aceite, a la extracción y la refinación. Y es por ello por lo que a mí me han dado unas ponencias relacionadas un poco más con ingeniería. Os voy a presentar en primer lugar a Laura Encabo Luque, que desarrolla su tesis doctoral en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Muy interesante que mujeres como ella se dediquen a ingeniería, donde es verdad que en el ámbito de ciencia entramos muchas mujeres al principio, no tanto en el ámbito de la ingeniería, también en farmacia, en biología, pero en el ámbito de la ingeniería hay menos y que luego lleguen al final de la carrera y se incorporen a la ingeniería en un trabajo práctico, tampoco es fácil. Me encanta este trabajo, me parece muy interesante y pasamos a... y te doy la palabra para que lo presentes. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Se me escucha? A los 10 minutos, ¿vale? Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues me ha tocado la primera, así que me toca romper el hielo, y nunca mejor dicho. Mi nombre es Laura, yo vengo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y os voy a hacer una pequeña confesión. Yo no soy ingeniera, soy farmacéutica. Y ahora preguntaréis que qué tiene que ver una farmacéutica en una escuela de ingeniería, pero espero que con esta presentación pues se os quede un poquito más claro. En mi grupo de investigación nos dedicamos a la criopreservación de tejidos y órganos, donde combinamos conocimientos de ingeniería, de biología, de farmacia, para dar solución a aquellos problemas que todavía están sin resolver. Entonces, hoy os voy a explicar un poquito qué tiene que ver los ultrasonidos focalizados de alta intensidad con el recalentamiento de tejidos y de órganos. Yo hoy quiero salir de aquí convencida con que sois capaces de contestarme todas estas preguntas. La primera de ellas es ¿qué es la criopreservación? ¿Qué técnicas de criopreservación existen? ¿Qué métodos de recalentamiento existen? Y aquí os voy a hablar del método que estamos investigando y qué aplicaciones tiene la criopreservación. Y por último, os voy a enseñar los resultados de nuestro equipo para que veáis que todo lo que os cuento es real y que existe. Antes de comenzar, os lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué es la criopreservación? ¿Alguno de vosotros suena este concepto? ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis visto en televisión? No suena, ¿no? Bueno, pues yo lo definiría muy bien como el arte de congelar el tiempo. Y ya cuando os quedáis locos del todo con esta definición, pues cuento.
La criopreservación consiste en almacenar material biológico durante un tiempo indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hace correcto podemos almacenar este material durante décadas, durante milenios, durante muchísimo tiempo. Entonces, esta criopreservación pues, se aplica a células, a tejidos y a órganos. Y ahora os voy a explicar más cositas con respecto a la criopreservación. Las etapas que comprende pues, son la criopreservación propiamente dicha, el recalentamiento y una posterior recuperación. Hoy os voy a hablar de las dos primeras etapas, de la criopreservación en sí y del recalentamiento, que ya os doy la pistilla de que tiene que ser muy rápido y ya veréis por qué. Y bueno, simplemente aquí he dejado una foto, las típicas que hacemos los primeros días cuando tenemos mucha ilusión, vamos al laboratorio y hacemos fotos de todas las cosas que estamos toqueteando por el laboratorio. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué técnicas de criopreservación existen, ya que sabemos lo que es la criopreservación. Bueno, pues la criopreservación consiste básicamente en que nosotros a esas células, ese tejido, ese órgano, lo ponemos en un líquido que a él le gusta, como por ejemplo un suero salino, un suero fisiológico, algo que a él le gusta. Y a continuación lo sometemos a temperaturas criogénicas, del orden de menos 80, menos 196 grados. Y ahora pues nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera situación es que se forme hielo, y estaríamos hablando de la técnica de slow freezing, o puede darse el caso en que no se forme hielo, y estaríamos hablando de la vitrificación. Vamos a hablar un poquito de qué consta cada cosa. Pues en el caso de formar hielo, la técnica del slow freezing ocurre lo siguiente, esto es muy importante. Conforme bajamos la temperatura, se van formando pequeños núcleos de hielo, pequeñas bolitas de hielo, pequeños núcleos de hielo. Seguimos bajando la temperatura y esos núcleos de hielo es cuando comienzan a crecer de forma masiva. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. La primera es que nuestro material sean células y sean capaces de disponerse entre esos agujeritos que van dejando los cristales de hielo y por tanto sobreviven, pero también puede ocurrir el segundo caso, que nosotros lo pongamos un órgano, como por ejemplo en este caso un hígado, y los cristales de hielo atraviesen totalmente la muestra. Por tanto, los cristales de hielo son letales. Y en el segundo caso, en el de la vitrificación, ocurre lo siguiente, y es que enfriamos tan rápido que no se forman cristales de hielo, es imposible que se formen cristales de hielo, y por tanto pues servirían para órganos como por ejemplo pues, el hígado. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, los óvulos, la reproducción asistida, que luego hablaré un poquito sobre ello. En ambos casos siempre usamos un compuesto que se llama CPA, que si no os sonaba el nombre de la criopreservación tampoco va a sonar lo que es un CPA. Un CPA es un anticongelante, como por ejemplo el anticongelante que le echáis al coche para que no se congele. ¿Qué es lo que hace este anticongelante? Pues muy simple, lo que hace es disponerse entre dos cristales de hielo y entonces impide que se forme esa red cristalina que es en definitiva la que está matando a nuestras células, a nuestros tejidos o a nuestros órganos. Pero no todo iban a ser buenas noticias, sino que los anticongelantes son muy tóxicos y por eso hay que tener mucho cuidado al utilizarlos y utilizarlos en las cantidades precisas, es un proceso bastante complicado. Aquí pues, os traigo algunas fotos de las técnicas de criopreservación que utilizamos en mi grupo de investigación. Entonces, ¿alguno de vosotros sabría decirme cuál de las dos técnicas que hemos visto creéis que podría hacer referencia a esta foto? No toda la vez. Haría referencia a la primera, low freezing, porque como veis se está formando hielo incluso fuera de lo que serían los viales y de los recipientes donde guardamos la muestra. O sea, un ejemplo de la técnica de low freezing, un menos 80. A la derecha pues tenéis una imagen, en este caso os podéis imaginar que sería ya la otra técnica, es que ya no os queda otra opción que decir. En este caso lo que tenéis aquí es una cántara de nitrógeno que está lista para vitrificar, que es como se llama. No se llama congelar, no se llama criopreservar, sino vitrificar las muestras. Y esto ya seguro que no lo vais a saber porque es una máquina bastante especial. Como os comentaba, la vitrificación es el futuro de la criopreservación es la vitrificación. Pues existe una técnica muy especial que se llama liquidus tracking. Y en esta técnica, a grandes rasgos, lo que hacemos es bajar poquito a poco la temperatura y subir poco a poco la cantidad de anticongelante para evitar que el sistema pues, no llegue a un nivel tóxico, pero que tampoco se congele la muestra. Es un equilibrio bastante delicado y es, la verdad que es bastante complicado conseguirlo, pero bueno, en eso estamos.
Entonces, como decían, no todas las noticias relativas a la criopreservación son buenas, y ya os adelantaba que hay un problema crítico que es durante el recalentamiento. Queda claro que cuando tú enfrías algo, cuando tú metes el filete de pollo en el congelador, se forman como cristales de hielo, ¿no? Es lógico que al enfriar se formen cristales de hielo. Pero ¿qué pasa si os digo que durante el recalentamiento también también crecen esos cristales? Ya es cuando ya pensáis, pero bueno, ¿esto qué es magia? ¿Me está engañando esta muchacha? Pues os cuento, cuando nosotros enfriamos, la muestra pasa por una temperatura crítica, que está alrededor de los menos 25 grados, menos 30. Pasa a través de una temperatura crítica. En esa temperatura crítica ocurren dos cosas. La primera, que se forman esos núcleos de hielo, la nucleación cristalina, pero también comienzan a crecer los cristales. ¿Qué pasa? Que cuando tú enfrías, es lógico que pases por esa temperatura crítica, pero al recalentar también pasas por esa temperatura crítica. El problema está medio solucionado en el caso de la criopreservación, pero cuando hablamos del recalentamiento, ya os digo que es una cuestión bastante difícil de solucionar. ¿Y cuál es la solución que nosotros le damos? Pues pasar por esa temperatura crítica lo más rápido posible. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente recalentando muy rápido. ¿Cómo lo abordamos nosotros? ¿Cómo lo abordamos en mi grupo de investigación? Pues con dos tácticas, dos estrategias, que serían los ultrasonidos focalizados de alta intensidad y las microondas de frecuencia variable. Yo voy a hablar un poquito más sobre los ultrasonidos focalizados de alta intensidad. ¿Cómo funcionan? A grandes rasgos. Los ultrasonidos focalizados de alta intensidad, como una lupa. ¿Habéis intentado alguna vez quemar algo con una lupa? Pues funciona de la misma manera. Las ondas de por sí no son capaces de calentar, pero cuando confluyen todas las ondas en un mismo punto, se recalientan. Y son capaces de recalentar al orden de miles de grados por minuto. Por ejemplo, aquí os traigo una fotito de lo que hicimos. Fue poner los ultrasonidos sobre un papel termosensible que cambia el color conforme confluyen los ultrasonidos. Y esto que veis en particular, en esto blanco, no es más que un agujero. Y es porque fue capaz de atravesar ese papel termosensible de lo caliente que es capaz de recalentar. Y luego, por otro lado, pues os explico un poquito en qué consisten las microondas de frecuencia variable. ¿Veis? ¿Sí? ¿Qué? Un minutito te queda. Vale. Os cuento esto entonces de manera... Vamos entonces a pasarlo porque esto tampoco. El sistema de IFU, pues, para que veáis un poquito qué es lo que tenemos en el laboratorio. Este instrumento pues sirve, este que tenemos por aquí, es el traductor de ultrasonidos, que es el que emite esos ultrasonidos. Esto simplemente son algunas fotos de perfiles de enfriamiento. Esto es lo que ocurre en el low freezing cuando metemos una muestra en el menos 80. Y las curvas de recalentamiento, simplemente para que veáis, quiero que comparéis el calentamiento al aire y que comparéis un recalentamiento por ultrasonido. Esta pendiente indica que se recalienta a un orden del orden de miles de grados por minuto. Y luego, por último, antes de finalizar, quiero que veáis estas imágenes y que penséis en qué creéis que puede tener la relación entre un bebé llorón recién nacido, un lince ibérico, un corazón y un astronauta. Pues lo contesto yo. Todas estas personas a día de hoy se benefician de la criopreservación. Y aunque sería muy interesante contar todas estas aplicaciones, y estoy gustosa de contestar vuestras preguntas con respecto a estas aplicaciones, quizás la más interesante sean los viajes al espacio. ¿Alguna vez habéis pensado que alguien se pueda beneficiar de la criopreservación en los viajes al espacio? Pues sí. Cuando un astronauta tiene que hacer un viaje que dura décadas, si quiere investigar y tiene que hacer un viaje durante décadas, imaginaros ver durante décadas las mismas caras en un espacio tan reducido como una nave espacial. Pues se está estudiando el instaurar ese estado de hibernación, de criopreservación, para que sean capaces de llegar al planeta, tomar las muestras necesarias y volver mediante criopreservación de la misma forma. Y luego, por último, os quiero enseñar algunos de los resultados de nuestro equipo. No te he quitado la palabra, palabrita. Problemas del directo, no pasa nada. Y simplemente para que veáis un poquito que lo que estoy contando es real, que ya existe y que se ha llegado incluso a criopreservar pues un nematodo. Un nematodo es básicamente un gusano, en este caso es C. elegans, que es muy importante en neurociencia. Y aquí simplemente os enseño un vídeo
de ese gusano, que es muy chiquitito y que hemos sido capaces de criopreservarlo y luego de recalentarlo y que salga vivo. O sea, imaginaros un nematodo, un gusano, si hemos sido capaces, con equipos más grandes, ¿cómo no vamos a ser capaces de, por ejemplo, criopreservar un órgano o incluso una persona? Ahí es donde entra la cuestión. Y luego, por último, esto ya sí que es lo último, quiero que recordéis la frase esa del arte de congelar el tiempo. Y aquí os pongo otro vídeo aún más impresionante. Quiero que penséis en un ratón, como ya sabéis en ciencia trabajamos con ratones, con ratas, un ratón al cual yo le he traído su corazón, lo he criopreservado, lo he recalentado a través de ultrasonido y quiero que veáis vosotros en exclusiva el resultado. ¿Qué es lo que veis ahí? Es un corazón latiendo. Es de los primeros corazones, a nivel de ratón, que ha sido capaz de ser criopreservado y recalentado a través de ultrasonido. Y ahora quiero que os imaginéis, imaginaros que toda esta sala está llena de cubetas de nitrógeno, con miles y miles de órganos, de corazones, de hígados, de pulmones, de personas humanas, listos para ser trasplantados. ¿Qué impacto podría llegar a tener eso? Pues increíble. Y ya adelanto que sería increíble. Y por último, pues no sirve esto de nada si no sabéis dónde encontrarme y podéis seguir preguntándome cosas no solamente de mi tema, sino relacionadas con el mundo de la investigación. Mi nombre es Laura, os dejo aquí mi correo, mi LinkedIn, mi ResearchGate y aquí pues os dejo el nombre del IP del grupo de investigación al que pertenezco, que se llama Ramón Rico. Y en esta foto simplemente es para que veáis nuestro grupo de investigación en el que tenemos físicos, tenemos ingenieros, tenemos farmacéuticos y también tenemos técnicos de anatomía patológica. Y este es nuestro equipo y esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado y estoy abierta a contestar cualquiera de vuestras preguntas. Realmente nos ha dejado impresionada, ¿eh? Gracias. Porque todo el mundo hablaba de la congelación y sabemos, dicen las malas lenguas que estaba por ahí Kennedy congelado y demás y que iba a volver a la vida y entonces, pues, después de esto estoy empezando a creérmelo. A mí todavía no me han dejado apretar el botón para recalentar a nadie, pero vamos, que algún día puede ser que lo pueda conseguir. Primero os voy a dar a ustedes la palabra. ¿Tiene alguien alguna curiosidad, alguna pregunta que hacerle a esta señorita tan brillante a la hora de la exposición? Aprovechad que son gratis, que hoy no las cobro. Hola, buenas. Hola, buenas. Me ha gustado mucho tu presentación y quería hacerte una pregunta. Cuando focalizáis los ultrasonidos, estáis calentando en un punto muy concreto. Cuando tenéis tejidos más grandes o órganos más grandes, ¿cómo hacéis? ¿Vais haciendo por puntitos a lo largo de todo eso o cogéis simplemente una foca mucho más grande? Qué pregunta más interesante. Pero sé la respuesta. Mira, aquí yo te lo voy a enseñar, que ya no me ha dado tiempo de explicarlo, las simulaciones. Esto que veis aquí a la izquierda es una simulación de cómo sería el recalentamiento de un órgano, porque claro, para recalentar un gusano tan chiquitín, con un solo transductor que emite ultrasonido somos capaces de recalentar. Pero la cuestión, que es lo que ya estamos consiguiendo, si es que está todo es muy nuevo, es recalentar un órgano con un array de transductores, es decir, alrededor del órgano se instalan miles de transductores que son capaces de recalentar ese órgano. Otra táctica es usar menos número de transductores, pero lo que hacer es mover los transductores en el orden de nanosegundos. Entonces eso consigue calentar varios puntos de la muestra en muy poco tiempo, porque aquí lo importante es recalentar rápido, pero también de forma homogénea, porque si no es cuando se forman esos puntos fríos y esos puntos calientes, que es lo que nosotros no queremos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, yo quería preguntarte sobre, tú has dicho que cuando lo calientas mediante esas ondas, lo concentráis en un punto muy específico e incluso has mostrado los resultados que es capaz de fundir algo de las temperaturas que llega a alcanzar. Mi pregunta es si no llegaría a ser peligroso cuando se trata de descongelar, por ejemplo, a una persona, debido a que alcanza unas temperaturas tan altas que podrían llegar a ser dañinas, ¿no? Por eso todo el mundo de la criopreservación es un mundo bastante delicado, porque, claro, que quema un gusano no pasa nada, pero si quema una persona ya la cosa empieza a ser un poco más grave. Entonces, esas pruebas que fueron en un papel termosensible se hicieron para localizar el foco.
Entonces ahí fuimos con la máxima potencia para ver un poquito qué foco se generaba con ese traductor de ultrasonido. Pero, por ejemplo, ahora que has visto que hemos recalentado el corazón y que ha salido chachi, eso es porque tienes que tener mucho cuidado, tienes que ir a un voltaje y a 15 segundos, como mucho. Entonces, tienes que ir poquito a poco. En ciencia solemos coger un modelo que sea básico, como en este caso Sielega, y ir escalando, en plan, pues luego hemos ido con aorta de ratón, luego hemos ido con corazón de ratón, luego iremos con corazón de rata, iremos poco a poco escalando para ir tocando esa serie de parámetros que son tan delicados, porque si no es verdad que es que eres capaz de freír a una persona. Fijarse que una de las aplicaciones, que ahí no sale, pero la cuento un poquito, son la quema de tumores. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un cáncer de cerebral, pues se usan los ultrasonidos focalizados y son capaces de focalizarse en el punto del cerebro donde se encuentra el tumor y quemarlo. Y tiene que ser un equilibrio delicado porque si no fría en la cabeza de la persona. ¿Alguna pregunta más? Si me permite, porque ¿Sí? no tenemos mucho tiempo, la pregunta te la voy a hacer yo. Venga, perfecto. ¿Cómo una farmacéutica acaba en un equipo de ingeniería? ¿Cómo fue tu trayectoria hasta llegar hasta ese punto? Porque a lo mejor ellos, pues dentro de unos años, se quieren ver en tu papel. Sí, sí. Pues os voy a hacer un poco un resumen de lo que fue mi historia. Cuando yo estuve en el bachillerato, pues es verdad que yo sacaba muy buenas notas. Y cuando llegó la selectividad, pues tampoco saqué una nota baja, pero no salí en mi primera opción, que era biomedicina y bioquímica. Y me metí en farmacia. Yo dije, bueno, mi fin último es ayudar a las personas. Da igual que sea en un laboratorio, que sea atendiendo a una persona en una oficina de farmacia. Durante la carrera, por motivos personales, pues yo tuve la convicción de que yo quería ser investigadora. Yo era lo que yo quería. Pero en la carrera me llevé bastantes palos. Sobre todo por algunos profesores, pero yo no desistí. Y entonces cuando terminé la carrera, lo que hice fue pues, ponerme como loca a buscar trabajo, sobre todo en el campo de la investigación. Entonces, en mi caso, pues me dieron un contrato de técnico de investigación de la Junta de Andalucía y llevo 2 años trabajando aquí. ¿Y por qué escogí este ámbito? Pues primero, porque no tenía ni idea. Y segundo, porque estaba compitiendo con ingenieros, así que yo suponía que mi nota iba a ser mayor que la de un ingeniero. Dije, yo aquí tengo más oportunidades que si me meto y compito con gente de biología o de bioquímica. Y yo fui muy lista y eché aquí para estar en el contrato. Ya luego cuando vas descubriendo en qué consiste, pues cada vez te atrae más. Y luego, por ejemplo, en mi contrato he tenido la oportunidad de sacarme el curso de experimentación animal, que me permite trabajar con animales, pero también ser capaz de trabajar con ellos de una manera noble y de una manera real, poder estar trabajando con los animales y yo, pues, en fin, cosas del mundo de la investigación. Entonces, acabé en la escuela de ingeniería un poco por casualidad, por convicción de querer ayudar y porque pensaba que podía tener más posibilidades que otras personas. Además, es lista. Enhorabuena. Muchas gracias.